Primera carta del apóstol Juan, y busque Gálatas capítulo 6, capítulo 1, perdón. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice Juan, primera de Juan capítulo 1, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y la leemos con la guianza del Espíritu Santo. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu. Cuando habla a todo espíritu, no está hablando de un espíritu, ¿no? Aquí cuando habla a todo espíritu se está refiriendo a un hombre. Ojo con eso, a un hombre. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, vea, ahí está. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús es Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué tremendo. Ahora sí, vaya a Gálatas. No pierda, Juan. No pierda, por favor, ahí, que vamos a estar en esas cartas. Gálatas capítulo 1. Mire lo que dice el Señor, por favor. Gálatas capítulo 1 dice el Señor así. Verso 6. Dice: no hay otro evangelio. Verso 1. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que se perturban. Esa palabra perturban quiere decir algunos que quieren inquietar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8 dice: mas si aún nosotros, está hablando el apóstol Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir maldito. Ojo con eso, esa palabra anatema quiere decir maldito. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que si él mismo o viene un ángel o un predicador que hable fuera del evangelio del que está escrito, dice que es anatema, o sea, esa persona es maldita. Ojo con eso. Verso 9: como está escrito, hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de al que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema, otra vez, o sea, maldito. Dice el verso 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradare a los hombres, ¿no sería siervo de qué? De Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Habla nuestras vidas. Dile: abro mi entendimiento, me dispongo para escuchar tu palabra, Señor. Ministra mi vida, Señor, y dame sabiduría para poder entender lo que tú quieres hablar a mi vida, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús,
y a la gloria tuya. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, el discernimiento espiritual. ¿De qué Dios quiere hablarnos? Del discernimiento espiritual, o sea, discernir. Juan, aquí en el capítulo 4, nos está invitando, exhortando, hablando a que nosotros discernir y probar a todos lo que escuchamos, a todos los que seguimos, a los que oímos. Juan dice: disciernan aquellos a quienes ustedes escuchan, disciernan, prueben, comprueben lo que les están hablando, lo que les están diciendo, a los que ustedes siguen, porque muchos falsos profetas que hay hoy. Y el apóstol Juan se centra en decir que debemos de discernir, escuchar y aprobar para ver si lo que me están hablando está conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque hay muchos que falsos profetas. ¿Y eso se está viendo hoy en día? Claro que sí. Desde la antigüedad se levantaron falsos profetas que decían hablar de Cristo, nombraban a Cristo, pero el evangelio que ellos profesaban o predicaban no era el evangelio de la Biblia, no era el evangelio que proclamaba el Señor Jesucristo. Ahora sí, ¿qué es discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual es la capacidad que debe tener todo cristiano para saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Es la capacidad que debemos tener para poder discernir entre la doctrina sana y la doctrina falsa. Ojo, al hablar de doctrinas, hablamos que la palabra es doctrina, pero cuando yo hablo de la doctrina verdadera, es la que va centrada y enfocada conforme está ¿qué? La palabra. Muchos toman el nombre de Cristo, la palabra, la Biblia, y hablan de doctrina, pero hablan cosas que no están en la palabra. Entonces lo que Juan nos está diciendo es que debo tener y saber discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo que me están hablando y lo que no me están hablando. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a discernir. Ya basta de que la iglesia de Cristo esté siendo engañada por falsos profetas, por falsos predicadores. ¿Y por qué muchas veces engañan a la iglesia? Porque nosotros no tomamos el tiempo o el privilegio de escudriñar y discernir la palabra. ¿Qué es discernir? Habla de escudriñar, habla de buscar, habla de examinar lo que nosotros escuchamos. Eso es discernir. Yo les decía ayer, cuando usted se ajunta a una persona que no tenga el temor de Dios, o aún que tenga el temor de Dios entre comillas, y de pronto se le sale una palabra o es una palabra dura, un chiste que no debe ser, ¿usted qué hace? Ahí mismo usted discierne y su espíritu se contrista, ¿sí o no? Entonces usted dice, wow, ¿y este man qué le pasó? ¿Por qué salió con esas? Eso no es de Dios. Eso lo debía haber hablado el mundo, pero un cristiano no, porque nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A discernir. ¿Qué más es discernir? Habla de interrogar y de preguntar. Eso es discernir. El discernimiento es para saber acerca de la verdad de Dios y sobre la mentira que escuchamos. O sea, eso es discernimiento.
Eso es discernir si lo que me están predicando, me están hablando, está conforme a la palabra de Dios. Si usted ve un predicador que le habla y no le habla conforme a la palabra de Dios, eso es mentira, eso es falsedad, eso es hipocresía, eso son fábulas de hombre, no la doctrina de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir que es de Dios, que no es de Dios. No en toda congregación donde se reúne el pueblo de Dios está Dios. No todo lo que se mueve ahí es de Dios. No todo lo que se hace ahí es para Dios. Porque hay cosas, hay congregaciones que en vez de darle el lugar a Cristo, le dan el lugar al hombre. Entonces mi pregunta es, ¿hablan más del pastor? ¿Hablan más del hombre? ¿Hablan más del cumpleaños del pastor? ¿Hablan más de la familia del pastor que no de Cristo? Mi pregunta es, como usted discierne, ¿usted qué dice? Esto no es bíblico, esto no es de Dios, porque lo de Dios es la doctrina que debemos de escuchar. Y como siempre le hemos dicho, ¿a qué se reúne una iglesia a un lugar como este? ¿A qué nos reunimos? A escuchar de Dios, a escuchar de Dios. Que si el pastor viajó, qué rico, amén, es problema de él. Que si usted viajó, me gozo, qué bendición, pero nada que ver en el púlpito con lo que uno hace, sino en el púlpito es para hablar de Dios. ¿Qué más? Es la capacidad de discernir lo que el Señor quiere decir. Hace 8 días les hablé sobre acerca de los pensamientos de Dios. Y en Isaías 55 habla de que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y déjame decirte que Él jamás, el Señor jamás se va a rebajar al pensamiento que el hombre piensa, sino que nosotros como iglesia debemos de elevarnos al buscar los pensamientos y pensar como Dios piensa. Eso es lo que debemos hacer nosotros como iglesia. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, por favor? Busque ahí, por favor, Romanos capítulo 12. Mire lo que dice el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es renovar nuestra mente cada día. Romanos 12:2 dice así la palabra del Señor. No os conforméis a qué, a este siglo, sino que transformaos. Esa palabra transformaos quiere decir por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la perfecta, la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia su iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros? ¿Vuestra qué? Santificación. Esa es la voluntad de Dios, que cada día seamos santificados para vivir para Él y agradarle a Él. Entonces, como iglesia, yo tengo que aprender cada día a renovar ¿qué? Mis pensamientos. Yo tengo que cada día parecerme más ¿a quién? A Cristo. Y si yo me aparezco, pienso como Cristo, renuevo mi mente, ya mi mente no va a estar llena de basura. Ya mi mente no va a estar llena de pensamientos de derrota, de fracaso, de yo no puedo, de pobrecito yo, de pobrecita yo. Nadie me quiere, todos me miran mal. Cuando mi mente está conectada con la mente de Cristo, decimos lo que dice la palabra: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Eso es renovar ¿qué? Nuestra mente a diario. Es renovar mis pensamientos. Ya no pensar como el mundo quiere o el enemigo quiere que yo piense, sino pensar como Dios quiere que yo pienso. Esto es transformar. Ya hay gente que lleva años en la vida cristiana y piensan peor y actúan peor que un mundano. Hablan peor que un mundano.
Dicen groserías peor que un mundano. Maldicen peor que un mundano. Mi pregunta es, ¿esa persona tiene un nuevo nacimiento? No. ¿Ha sido renovada? No, porque su mente está siendo ¿qué? Entenebrecida. Y yo tengo que aprender ¿qué? A renovar ¿qué? Mi mente. Y uno de los problemas que hoy en día se ve dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, es que no saben discernir. ¿No saben qué? No saben discernir. No saben. Van a una congregación y no disciernen si lo que me están hablando, lo que me están diciendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, ¿es de Dios o no es de Dios? Yo tengo que aprender como iglesia a discernir. Y el riesgo, aquellas personas que predican lo que no es que cometen un riesgo de ser descubiertos de sus falsas enseñanzas y sus falsas fechorías. Y prefieren mantener al pueblo engañado. Entre más engañado mantengan al pueblo, es mucho mejor llevar al pueblo engañado a robarlo. Por eso yo tengo que aprender a discernir. La falta de discernimiento impide arraigarnos en las verdades bíblicas. La falta de discernimiento impide ¿qué? Arraigarnos en las verdaderas ¿qué? Bíblicas. Y muchos predicadores hoy en día se han olvidado de enseñar y a discernir al pueblo de Dios. Entonces, como les hablan bonito, les hablan al oído, no les tocan su pecado, no les tocan su fechoría, entonces dicen, ay, es que eso sí es de Dios. Qué bonito, eso sí es de Dios. Y están siendo ¿qué? Engañados. Y ese no fue el evangelio que Cristo vino a predicar. El evangelio que Cristo vino a predicar fue la verdad sobre un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Que si el hombre muere en pecado, se va para el infierno. Pero si el hombre toma la decisión de apartarse del pecado y muere confesando sus pecados, se va para el cielo. Y eso no se oye. ¿Por qué? Porque entre más tenga engañado al pueblo, más le conviene al predicador. Y todo a veces es por esto. Engañar al pueblo es muy fácil. Y mire lo que dice Ezequiel. Vaya Ezequiel, que vamos a leer palabra, por favor. Está después de Isaías, Jeremías. Busque ahí entre Isaías, Jeremías. Y lo que Dios dejó en la tierra, Ezequiel capítulo 44, busque por favor. Lo que Dios dejó al predicador en la tierra es para enseñar al pueblo a discernir la verdad entre la verdad y la mentira. Es para discernir. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 44. El Señor les dice a los sacerdotes que enseñen la verdad, que enseñen a discernir la verdad. Y esto no lo enseñan muchos porque no les conviene que el pueblo, la iglesia esté despierta, esté alentada, esté vigilante. Eso no le conviene hoy a muchos predicadores. Verso 23 dice así. Ezequiel 44, 23. Y enseña a mí ¿qué? A mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Lo que Dios está diciéndole a los sacerdotes, al predicador, que enseñe al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y no lo santo. Y esto no se enseña. ¿Por qué? Porque muchos predicadores hoy en día
ni siquiera muchos abren la Biblia. Y por eso usted, mi amado, con todo amor, es bueno de que se acostumbre a leer la Biblia. La Biblia es la palabra, la Biblia es la verdad, la Biblia es la que lo levanta, la Biblia es la que lo confronta. La palabra de Dios es la que le enseña, y cada vez que usted lee la palabra de Dios va a discernir si aquella persona a quien usted sigue, a quien usted escucha, a quien usted oye, si le está diciendo la verdad o le está diciendo mentira. ¿Es a través de qué? De la palabra. Y por eso no enseñan hoy, porque esos falsos profetas se aprovechan. Esos falsos lobos aprovechan la ocasión, y nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo es aprender a discernir. La pregunta es, ¿nosotros discernimos lo que nos dan? ¿Discernimos lo que nos predican? Ay, qué tema tan tremendo que predicó el apóstol, el profeta. Pero hay cosas que no son de Dios. Lo que predica la palabra es cuando me confronta la palabra. Cuando yo discierno que lo que estoy haciendo está mal, entonces yo me aparto de lo que está mal y hago lo bueno. Pero el problema de hoy en día es que a muchos llaman a lo bueno, le llaman malo. Entonces lo bueno es malo para ellos. La doctrina para muchos les molesta porque está poniéndoles el dedo en su llaga. Entonces es malo. Ay, otra vez del pecado y del pecado y del pecado. Estoy harto que hablen del pecado. Yo quiero oír de que Dios me va a dar casa, carro. Eso sí me gusta. Pero a esto Dios no nos envió como predicadores. Nos envió a enseñarle al pueblo a discernir lo que están escuchando y lo que están oyendo. Y es la verdad. Amén. ¿Y qué dice? Los pastores enseñan que como pastores debemos de enseñar la sana doctrina. Vaya a Hebreos capítulo 5. Vamos a leer Biblia, mis amados. Vaya a Hebreos, busque tranquilo, no hay problema, que está enseguida de Timoteo. Capítulo 5, verso 12. Verso 12. Y dice así la bendita palabra: porque debiendo ser ya maduros maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Les dice, ¿cómo ustedes, después de llevar un tiempo en la vida cristiana, cómo ustedes después de estar ya años en la vida cristiana, todavía necesitan de leche espiritual? Cuando ustedes, les dice el apóstol Pablo acá, les dice que ustedes ya debían de estar siendo maduros, ejercitando sus sentidos espirituales a la verdad de Cristo. Él les dice, ¿cómo ustedes esperan que todavía se les hable pasito? ¿Cómo ustedes esperan todavía se les dé leche y no comida sólida? Porque la comida sólida no es para el inmaduro espiritual, sino para aquellos que han ejercido sus pensamientos, han ejercido sus sentidos en la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Yo tengo que aprender a madurar. Y hay gente que lleva dentro de la vida cristiana años y son engañados por cualquier cosa, porque se mueven en emociones. No les gusta sino la leche espiritual. Y muchos salen, ay, si vio usted hoy al pastor, estaba como bravo, ¿no? Estaba que daba palo a todo mundo, ¿no? Usted escuchará así. Esta es una persona inmadura espiritual.
porque no quiere sino que le hablen a su carne, a su oído, a su ego, a lo que él quiere o a lo que ella quiere escuchar, y no a lo que Dios quiere hacer contigo a través de la palabra. Y la persona que está, mire el verso 13 lo que dice: y todo aquel que participa de la leche es que inexperto. Esta palabra quiere decir, y no inexperto, esa palabra quiere decir ignorante. Mire, el que participa de la leche es inexperto, quiere decir es ignorante todavía. No lo digo yo, lo dice el Señor. Quiere decir que es ignorante. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Esta palabra quiere decir ignorante, como diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a saber discernir qué es bueno y qué es malo? ¿Hasta cuándo va a tocar estarlo empujando? Ya muchos cristianos con años todavía toca empujarlos para que busquen de Dios, cuando realmente, como verdaderos cristianos, como personas maduras, como que hemos formado el carácter de Cristo, nosotros debemos ser personas maduras espiritualmente en el Señor. Mira el verso 14 de ahí mismo. Pero el alimento sólido es ¿para quién? ¿Para los niños o para los maduros? Usted a un bebé no le puede dar colada a los 2 días de nacido. ¿Por qué? Porque se va a enfermar. Pero ya un niño de 2 años sí puede darle una sopa de frijoles, ¿sí o no? Porque ya su organismo lo va a procesar y lo va a digerir diferente a tener 2 meses. Pero mire el 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez espiritual. Para lo que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios nos llama a que como iglesia discernamos, aprendamos a discernir qué es bueno, qué es malo, qué es lo que escucho, qué no escucho, qué me conviene, qué no me conviene. Si el predicador me está diciendo la verdad o me está hablando fábulas para entretenerme, después robarme. Porque eso es lo que hacen muchos predicadores hoy en día. Hablan fábulas y después te meten la mano al bolsillo y no te diste cuenta, porque no disciernes, porque no tienes discernimiento. Y la palabra es ¿para qué? Para discernir. ¿Y quiénes son los maduros? Los que han alcanzado madurez espiritual. Ejemplo: usted tiene un niño y usted lo lleva y le dice: hijo, ¿qué quieres? Un niño de 2, 3, 4 años. Y usted lo pone a escoger entre una sopa de verduras y un jugo y un paquete de papas. ¿Qué cree usted que el niño va a escoger? ¿Qué cree usted? Él va a escoger el jugo y el paquete de papas. Mi pregunta: ¿eso le va a alimentar? No. Él lo que quiere es comer y llenarse, no es más. Él no le va a decir: no, sopa de verduras no quiero. Él no sabe que eso le va a alimentar más que las papas, porque todos los paquetes son comida ¿qué? Chatarra, dicen, ¿sí o no? Entonces, si usted lleva a un niño, el niño no va a tener la capacidad para discernir qué es bueno y qué es malo. Y eso pasa hoy con muchos pastores. Les dan lo que les gusta a la gente, no lo que Dios quiere. Y un ejemplo de estos vemos, como vemos al pastor en Éxodos capítulo 32. Vaya, porque es bonito leerlo. Éxodos capítulo 32. Es el segundo libro. Éxodos capítulo 32. ¿Sí?
Éxodo 32. Mire lo que pasa, que muchos pastores no les dan lo que Dios tiene para ellos, sino que muchos predicadores les dan a la gente lo que la gente quiere oír. Y ese es un error, porque nosotros, ¿qué dijo Gálatas 1:10? ¿Qué decía? No lo busque. Estoy para agradar a los hombres, no sería ministro de Dios, dijo. Si yo agradase a los hombres, ya no sería un siervo o un ministro de Dios. Pero yo no estoy para agradar al hombre, sino para agradar a Dios, dijo el apóstol Pablo. Y muchos predicadores no quieren agradar a Dios, sino a los hombres. ¿Por qué? Porque no quieren que se vayan de las iglesias, porque se les baja la cuenta, y por eso no les hablan lo que deben de hablarles conforme a la palabra. Y mire acá un pastor de los que se ve hoy en día. Éxodo capítulo 32 verso 1 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron, o sea, se acercó el pueblo. Entonces Aarón era el copastor de esa iglesia del pueblo de Israel. Aarón era el copastor, porque el pastor principal era Moisés. Pero Moisés se fue a buscar la presencia de Dios, a buscar las tablas de la ley donde Dios lo llama. Y le dice a Aarón: como tú ya has estado conmigo y has aprendido, dales de lo que Dios te mande a darles. ¿Y qué dijo Aarón? Sí. Y mira lo que hizo él. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Hermano, esto se ve siempre, y hoy se ve como Aarón les dijo: traigan los zarcillos, traigan el oro. Y hoy se ve lo mismo. Hermano, trae tu casa. Tú tienes que darle algo al Señor. ¿Quieres algo? Dale plata. Tráelo, le dicen. Trae al templo. Tienes un problema, trae, siembra por ese problema. Y la gente sigue en la ignorancia, trayendo y haciéndose robar, creyendo que Dios vende milagros. No saben discernir, no saben entender entre lo bueno y lo malo, cuando realmente la palabra de Dios dice que para tú ser salvo no necesitas sino creer con fe y vivir conforme a la palabra de Dios. Usted no necesita comprar milagros. Usted no necesita comprar el perdón. Usted no necesita comprar la salvación. Todo es por gracia. Es una dádiva inmerecida que no merecíamos nada. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Todo lo dio por amor. Y hoy no quieren que la gente discierna para seguirlo robando. Y no faltan, dijo alguien, los ciegos. Muchos no les gusta la sana doctrina. Una persona madura espiritual sabe discernir entre el bien y el mal. Y muchos predicadores roban a los feligreses. ¿Y sabe cuál es el problema? Que se meten con la novia del Señor. La manosean, la acarician, le meten la mano al bolsillo. Eso es lo que se ve que están haciendo hoy con la novia de Dios, con la novia del Señor, porque dice que Él vendrá por su novia y su novia estará ataviada, pero ya está más esculcada. Ya muchos han perdido y les dicen: ¿no se ha dado cuenta? Deje sus casas, traiga sus casas, venda su carro y tráigalo a la iglesia.
Eso se llama manoseo a la novia del Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Mire lo que dice Isaías. Antes de Jeremías, por favor, busque la palabra. Isaías capítulo 5. Si usted ve a alguien que se esté durmiendo por ahí al lado, dígale: hermano, a dormir a la casa. Isaías capítulo 5. Mire lo que dice la bendita palabra. Verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. ¡Ay de los que a lo malo le dicen qué! Bueno. Y a lo bueno ¿qué? Malo. Que hacen de la luz ¿qué? Tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire lo que dice: ¡ay! Y si usted sigue leyendo va a encontrar más ay es ahí en Isaías. Dice: ¡ay de aquel que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno! ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquella! Dice el Señor, porque todos daremos cuenta. Jesús, ¿qué dijo? Ustedes son la luz del mundo y no saben que somos ¿qué? La luz de ¿qué? Del mundo. Y lo más triste hoy en día, que ya la iglesia ha dejado de ser la luz del mundo, sino que el mundo se metió dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué hacen? Pastor, ¿usted va en contra de eso? No, yo no, la palabra. Entonces ya vuelven los púlpitos en discotecas. Ya les ponen cámara de humo, luces, strober, de tanta vaina. No hay nada de diferencia entre una iglesia al mundo. Usted va a una discoteca, los que pasaron por ahí, usted ve luces de todo, cámara de humo y oscuro. Y usted va a una iglesia, ya la iglesia no es luz, sino que se entró el mundo a las iglesias. Entonces ya hacen lo que el mundo hace. Ay, es que eso hay que hacerlo, no hay que ir tanto al legalismo para atraer a los jóvenes. Es la única manera de traer a los jóvenes. Mentiroso el diablo, porque lo único que cambia al ser humano, al joven, al anciano, al niño, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Dale ese aplauso al Rey. Entonces no saben discernir, porque les gusta que les alimenten su carne. Y Dios no vino a alimentar tu carne, sino tu espíritu a través de la palabra. ¿Se da cuenta que es discernir? Entonces ya no hay diferencias hoy en día. Ya el mundo está dentro de las iglesias. Ya hacen lo que el mundo hace, hace la iglesia. Mire lo que dice Primera de Corintios. Primera carta de los Corintios, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 2. Verso 14. Vamos a leer lo que dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de qué? Del espíritu. Está hablando del hombre carnal, del hombre que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Está hablando del hombre natural que no ha nacido de nuevo. Ese no sabe discernir. Él no sabe tener diferencia entre el bien y el mal, entre lo que le conviene y no le conviene. Él no sabe hacer eso. Pero mire lo que dice: pero el hombre natural
No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son ¿qué? Locura. O sea, hablarle del pecado es locura. Hablarle de que arregle su vida es locura. No le gusta. Porque le gusta vivir para su carne. Dice, y no los pueden entender porque se han de ¿qué? ¿Qué dice ahí, iglesia? Se ha de discernir espiritualmente. ¿Ya que Dios nos llama? A discernir lo que escucho, a discernir lo que estoy viendo, a discernir lo que estoy oyendo, a discernir lo que se ve hoy en día. Es discernir. Y la gente natural, el que no ha nacido de nuevo, el carnal, nunca va a discernir, sino que cada día sigue en su torpeza. Y como dijo la palabra, ignorantes. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tenemos que aprender a discernir. No toda donde se levanta se nombra a Dios está Dios. Usted va a una iglesia católica y allá hablan de quién, de Dios, pero Dios no está ahí. Y mucha gente se ha ido de la iglesia cristiana y ha resultado en la iglesia católica. Como dijo Pedro, el perro vuelve a su propio vómito y la cochera a su ciénego, o sea, a su lodo. Qué tremendo, ¿sí o no? Habrán muchas personas que les dicen que están mal. Usted le dirá a una persona, están mal. Usted lo que está haciendo está mal. Si usted sigue así está mal. Si sigue pecando está mal. Y esas personas no le van a entender ni le van a hacer caso, porque son personas naturales, personas que no tienen el Espíritu de Dios. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, el Espíritu los redarguye, el Espíritu los confronta. A veces hay muchas personas que están tan entenebrecidas que ya ni conciencia tienen. Siguen lo mismo y lo mismo y les da lo mismo y les da lo mismo y siguen en lo mismo. Y así quieren ir para el cielo. Es aprender a discernir. Y muchos pastores, como les decía, manosean la iglesia de Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11. Es palabra del Señor. Verso 4. Ahí está 2 Corintios capítulo 11. Verso 4. ¿Sí lo tiene ahí? Dice la palabra así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís a otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien que lo toleráis, dice. Qué tremendo. El apóstol estaba aquí exhortando a los corintios, porque él les había hablado de un evangelio, de un Cristo crucificado y resucitado. Les habla de un Cristo que puede transformar. Pero vinieron otros predicadores y tomaron el nombre de Jesús y les dijeron: sí, eso no hay que ir tan al extremo. Nosotros vamos a hablar de Cristo, pero también tienen que circuncidarse, les dijo. No dejen de hacer lo uno y lo otro. Y Pablo les dice: no, como ustedes. Yo estoy tan maravillado, como diciéndole, estoy tan asombrado de ver cómo ustedes, conociendo la verdad, siendo adoctrinados por la verdad que yo les enseñé, dice Pablo, terminen haciendo cosas que no están dentro de la palabra. ¿Y cuántos terminan haciendo eso? ¿Cuántos les gusta eso? Porque les gusta ¿qué? Que les consientan ¿qué? Su carne. Y les dicen: ay, es que Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Dios por amor te perdonó, Dios por amor te restauró, Dios por amor te levantó, Dios por amor te sanó, te bendice Dios por amor. Por amor perdonó tus pecados, los míos. Pero también Él va a venir como juez, como justicia. Y si no estamos bien, dice que la justicia de Dios vendrá sobre los desobedientes. ¿No es el mismo Cristo del antiguo y el mismo Cristo del nuevo? Ese es el mismo. Entonces, donde dice, ay, es que no. Y como hoy predican, ay, es que hoy todo se puede. Hoy todo se aprueba. Hoy estamos en el evangelio de la gracia. Y como estamos en el evangelio de la gracia, entonces vivamos como se nos dé la gana. No. No es vivir como a ti y a mí se me dé la gana, sino es saber discernir que yo debo vivir para Dios y separarme del mal y de lo malo. A eso es lo que Dios nos llama, a discernir. Y a muchos no les gusta. Y en muchas iglesias dicen, ay, es que es una sana doctrina. Toman el nombre de sana doctrina y dentro es una cueva de ladrones. ¿Usted no vio cuando el Señor entró al templo? ¿Qué estaba el templo? El templo es donde se reunían a adorar, ¿sí o no? ¿Y qué volvieron los sacerdotes, los fariseos? ¿Qué lo volvieron? Lo volvieron una plaza de mercado. Y cuando el Señor entró, se enojó y comenzó, yo no sé si a hacer, ¿qué no hizo? Pero se enojó y empezó a voltear esas bancas, esos vendedores que estaban cambiando billetes. Hoy no se ve dentro de las congregaciones, cambian billetes. Y usted va a dar el diezmo, ay, no tiene unos 50, espérese, lo cambiamos. Pero usted no se puede ir sin dar. ¿No ve que entre más da, más va a ser bendecido? ¿Se ve eso o no se ve? Y vuelve en el templo de Dios, en la casa donde va uno a congregarse, en una cueva de ladrones, y manosean la novia del Señor. Qué triste. Y a eso no le gusta a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Ese es discernir entre lo bueno y lo malo. Que a veces la verdad duele, pero la verdad te lleva al cielo. A ver. Entonces, no vivamos ni abusemos de la gracia, porque somos salvos por gracia. Pero la gracia no me da a mí el derecho de vivir en libertinaje y de vivir como a mí se me da la gana, sino la gracia es Cristo y debo vivir como Cristo quiere que yo viva. ¿Sí ve? ¿Qué es la gracia? No, pero como estamos en la gracia, entonces aquí se puede hacer de todo. Y al último, muchos púlpitos han visto pastores que hasta bailan en los púlpitos. Se bailan los 50 de Joselito. Qué tristeza. Y la gente, como es el pastor, aplaude. Bravo, pastor. Y que los 50 y la papayera del cumpleaños del pastor, y allá todo el mundo allá bailando. Que es que imagínese, qué tristeza. Qué tristeza, no saben discernir. Otros se disfrazan como payasos para llegarles a los niños. Hermano, ore, ayune para los niños. Y es lo que Dios tocará el corazón de los jóvenes y los niños. Ay, pero es que eso se hace allá. No debemos ser tan extremistas, Pastor Carlos. Usted es como muy legalista. Sí, yo soy legalista, porque Cristo es legalista en su verdad y en su palabra. ¿Qué dice Primera de Reyes? Busque primera carta de Reyes, libro de Reyes, por favor. Mire cómo debe orar una persona que tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y esto no se oye ya en los púlpitos. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido
para juzgar a tu pueblo. ¿Y para qué? Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá saber gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién estaba pidiendo ahí? ¿Quién era? Salomón. Y hoy, ¿qué dicen los predicadores o la gente, la iglesia? Señor, danos casa. La gente no tiene discernimiento y muchos oran de esa manera. Señor, dame casa. Señor, oramos por una mega iglesia. Señor, oramos por un terreno donde quepan 50,000. Señor, es tu voluntad. Y uno mete al Señor. Pero lo que dijo esta persona que tiene discernimiento, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Discernimiento. ¿De qué le sirve a un hombre tener tanta plata si no sabe qué va a hacer? Se vuelve bruto, se vuelve loco. Y muchos se han matado con tanta plata. Pero si usted tiene poco y sabe discernir a lo que a Dios le agrada, lo poco es mucho en las manos del Señor. ¿Sí o no? ¿Qué dice Hechos? Vaya al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 17. Y aquí hay algo de una iglesia que se reunían, pero ellos no tragaban entero. Ellos sabían discernir si el apóstol Pablo que les predicaba era verdad o era mentira. Sabían discernir. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, verso 10. Aquí está hablando de Pablo y Sila a la gente de Berea, o sea, a la congregación de Berea. Mire esta iglesia lo que hacía la gente de Berea. Hechos 17, verso 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche ¿a quién? A Pablo y a Silas. Nada más a Pablo y a Silas. Eran los predicadores. ¿Y sabe qué hacía la gente? A Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud. Esa palabra solicitud quiere decir que recibieron la palabra con hambre, con deseo. La recibieron con deseo. Pero mire lo que dice: escuchando cada día, escudriñando cada día las escrituras para ver estas cosas, si eran así o no eran así. Ellos no tenían la Biblia, pero iban a la Torá. Y ellos miraban si Silas y Pablo lo que decían iba. Ay, no, pues como es el apóstol, hoy en día todo mundo es apóstol. Y como todo mundo es apóstol, el apóstol lo dijo y así se hace. Entonces hoy todo mundo es profeta. El profeta lo dijo. Ay, hombre, es que es el profeta. Hermano, no comas cuento, examina, discierne. Mira lo que escuchas. Discierne la palabra. Como es el apóstol, pues lo que el apóstol diga. Y si el apóstol se va para el matadero, ustedes, la iglesia va atrás del pael al matadero. No, discierna, discierna. ¿Sí ve? Dice que los cristianos ¿de qué? De Berea discernían las prédicas de Pablo y de Silas. Todos los días iban a la escritura y decían: bueno, este hombre nos predicó esto, bueno, vamos a ver si está acá. Y ellos comprobaban si lo que Pablo predicaba y Silas estaba dentro de la escritura. Y hoy no. Hoy la gente llega allá a la iglesia, se sientan, escuchan un poco de cosas y salen felices porque les dijeron que la cuenta se les iba a agrandar. Y no disciernen. Gálatas, ya les hablamos ahí. Vuelve a Gálatas, por favor. Ya estamos terminando. Gálatas, por favor. Se me perdió. Bueno, ya lo encontré. Gálatas capítulo 1.
Mira lo que dice. Pablo les dice así, lo que leímos: estoy maravillado de que tan pronto, o sea, como diciendo, ¿cómo tan pronto olvidaste la doctrina de Cristo? ¿Cómo te dejaron llevar por fábulas, por corrientes de hombres? Pablo exhortó a los corintios, porque Pablo les había enseñado a un Cristo resucitado, y viene otro y toma el nombre de Cristo y lo lleva a hacer cosas que no deben de hacer. Y dice: estoy maravillado que de tan pronto haya alejado de que aquel que os llamó por gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente, o sea, un evangelio humanista, un evangelio emocionalista, un evangelio de prosperidad, un evangelio de que pacta, decreta, siembra. Eso es lo que Dios tiene para ti, les dicen. Y la gente, amén, amén. Cuando eso no es lo que Dios quiere enseñarle. El que le diga a usted pacte, decrete, declare, eso no es bíblico. Ya lo que está decretado y declarado está acá. Lo que tú y yo tenemos que hacer es obedecer el evangelio. Y si usted dice: ay, entonces yo no puedo decretar ni declarar, no. Busque, vaya a la página, métase a Facebook y busque el tema que yo prediqué: el cristiano puede decretar o declarar conforme a la palabra. Se lo prediqué. Nadie en la tierra, ningún pastor, llámese como se llame, puede decretar ni declarar sobre lo que está escrito. Nadie puede hacerlo. Lo que está escrito, está escrito. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer la palabra conforme está escrita. Mas si aún nosotros, dice Pablo y Silas, aún o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea que anatema. Pablo dijo: si yo les anuncio otro evangelio, soy maldito, les dijo. Y hoy en día se ven muchos predicadores que no les da miedo a eso. Hablan un poco de sondeces, brutalidades dentro de los púlpitos y no temen que traen una maldición sobre sus vidas. Y no les da temor. Termino acá. Ay, aquí había mucho de qué hablar, pero el tiempo. Bueno, vamos rápido. Vaya a Segunda de Reyes. Aquí hay algo que me impacta. Segunda libro de Reyes. Y usted va a darse cuenta aquí que segundo libro de Reyes. Se me perdió. Ya la encontré. Capítulo 4, busque capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 4. Y yo quiero que usted aprenda algo aquí. Eso no es coger una olla y echarle de todo. Entonces muchos dicen: eso démosles de todo, que ellos pasan, mastican, váyanse para la casa masticando. No, es en una olla no se le puede echar de todo. ¿Qué tal usted echarle sal y azúcar a una olla? Dice Segunda de Reyes capítulo 4, verso 38 al 44. Y quiero que lea usted esta historia, lo que aquí es la realidad que se ve hoy en los púlpitos. Eliseo, ¿ya lo tiene? Cuando había una grande ¿qué? Hambre en la tierra, cuando había no hambre sino una gran hambre. Eliseo vuelve a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Pero lo que dijo a su criado: pon una olla grande, le dijo. Había un hambre ¿qué? Grande, una olla grande. Pon una olla ¿qué? Grande y haz un potaje, o sea, haz una comida para los hijos de los profetas. Y salió uno del campo a recoger hierbas y halló una como parra, montes, y de ella llenó su falda de calabazas del potaje, pues no sabían lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que en medio de ellos aquel guisado gritaron diciendo: varones de Dios, hay muerte. ¿En dónde? En la olla. Imagínense, cocinando y había muerte en la olla. ¿Hay muerte en dónde? En la olla. No lo pudieron comer. Entonces dijo el profeta: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más en la olla. Y vino entonces uno del hombre de Baal, de Silas, dice, el cual trajo el varón de Dios,
pues de primicias viviente panes de cebada y trigo nuevo. ¿Sí o no? Y dice así: y en su espiga, y él le dijo: da a la gente para que coman. Respondiendo su sirviente: ¿cómo podré esto delante de sí los hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo que puso delante de ellos comieron, y sobró conforme a la palabra de Jehová. Míreme aquí para no ir más. Ahí dice que llegaron los profetas, y llegó los profetas y había grande hambre tremenda. Y llegaron, y el que iba, los profetas sabían que las calabazas tenían veneno, pero el que iba a cocinar no sabía que eso era venenoso y les iba a dar a los demás. Y por eso él gritó, dijo: no coman porque tiene veneno. Y muchas veces van gente a la iglesia y cuando uno tiene hambre, ¿qué tiene? ¿A usted no le ha pasado que a veces le da hambre y ya tiene esas tripas pegadas en la espalda? Y usted dice: uy, con esta hambre me como lo que sea, lo que me ponga. ¿Y qué hace usted? Come de todo, ¿sí o no? Y no se da cuenta que si come de todo le va a hacer daño. Y en esta olla, lo que iba a alimentar a los profetas, al pueblo, tenía veneno. Y muchos van a la iglesia, los pastores, va la gente a buscar con hambre de Dios, y en vez de darles comida espiritual, les dan veneno. Les hablan lo que no deben hablarles y dan veneno a la iglesia. Entonces, cuando tú llegues a la casa, léelo detenidamente. Hay mucho de qué hablar. Muchos predican no la verdad, sino veneno. Camuflan la verdad con veneno. Y usted tiene que aprender a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces muchos predicadores le dicen: ay, porque alguien dio testimonio de que la novia, la muchacha, ay, es que yo quiero. Y le dicen: no, es que usted puede, como hija de Dios, usted tiene que decirle a Dios, exíjale. Usted ponga una hoja, ponga los sueños de su vida, de su año, pongan una hoja y dígale: Señor, yo quiero al hombre así, que mida 1.90, ojos verdes, castaño, y que se lo tiene que dar el Señor así. Eso no es así. ¿Cómo usted va a obligar a Dios que le dé el hombre que usted quiere y no lo que Dios tiene para usted? Y entonces le dan veneno. Y entonces va la mujer y dice: ay, no, yo hoy le voy a pedir a la esposa así, que tiene que ser así, al esposo así. ¿Y qué tal si el Señor le dice, como al profeta Oseas: cásate con una prostituta o con un habitante de calle? Le dice el Señor: cásate. Y ustedes, muchos predicadores, en vez de dar una sana doctrina, dan veneno en los púlpitos. Entonces dicen: no, es que mire, que va a venir un fuego, un avivamiento, y vamos a hacer unos cultos donde Dios va a derramar oro. Y la gente va convencida y botan un poco de escarcha. Ustedes se han visto esa vaina, suben al ventilador y lo ponen ahí, y esa escarcha vuela y mírese las manos, claro, le cayó escarcha. Y usted dice: ay, Dios me dio oro. Otro dice: levante sus manos, que van a caer piedras preciosas del cielo. La única roca es Cristo, y es la que debe estar en tu corazón. Entonces dice: no, es que es un culto de avivamiento, un culto de poder, donde hay esto. No, no en toda parte está Dios. Discierna en el espíritu lo que es de Dios. Y llévese esta cita para su casa. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Ahí habla del profeta Elías. Elías dice que tuvo un sueño, y él tuvo un sueño, y en las 4 cosas que él tuvo 4 manifestaciones sobrenaturales, pero no en todas estaba Dios. No en todas. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Léalo. Entonces usted, cuando lee en la casa esas citas, usted va a aprender a discernir si le predican de Cristo o predican mensajes humanistas o fábulas de hombres.
Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres bueno, eres maravilloso, porque eres el Rey de gloria. Señor, ayúdanos, Padre, cada día a entender el propósito para lo cual tú nos llamaste, y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a discernir que lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor, y lo que tú nos envíes a hacer conforme a tu palabra, danos sabiduría para poder obedecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.